Dicen que las historias más sorprendentes no siempre son las más conocidas, sino aquellas que permanecen escondidas en los rincones del tiempo, esperando ser descubiertas. Y cuando hablamos de mujeres extraordinarias, solemos pensar en heroínas, en pioneras que inspiraron con su valentía. Pero la verdad es que muchas de ellas no solo rompieron barreras, también cruzaron tabúes que desafiaron todo lo que la sociedad esperaba de ellas. Hoy, en El Maletín Misterioso, abriremos un capítulo inquietante que nos revela hasta dónde puede llegar la determinación, la fuerza y, en algunos casos, la oscuridad de quienes se atrevieron a desafiarlo todo. Imagina por un momento vivir en una época en la que la voz de las mujeres era silenciada, en la que sus aspiraciones eran consideradas imposibles o incluso prohibidas. Ahora piensa en lo que significaba rebelarse contra eso. Para algunas, fue un acto de pura valentía. Para otras, una obsesión que las llevó a terrenos desconocidos. Lo cierto es que cada historia que estás a punto de escuchar te hará reflexionar sobre la delgada línea que separa lo admirable de lo perturbador. Antes de continuar, te invito a suscribirte a El Maletín Misterioso. Aquí no solo contamos casos inquietantes, revelamos secretos ocultos, sucesos que desafían la lógica y relatos que pocas veces llegan a la luz. Así que, si quieres seguir explorando conmigo lo desconocido, activa la campanita y acompáñanos en este viaje. La primera historia nos traslada a Europa del siglo XIX. Allí vivía una mujer llamada Elise, criada en una familia estricta y religiosa, en un pequeño pueblo donde la obediencia y la discreción eran virtudes femeninas inquebrantables. Pero Elise tenía un secreto. Poseía una fuerza descomunal, física y mental, que no encajaba con la delicadeza que se esperaba de ella. Desde niña sorprendía levantando objetos que ningún hombre de su edad podía mover. Los vecinos la observaban con una mezcla de admiración y miedo, como si su poder fuera algo antinatural. Y aunque muchos creían que era una bendición, para otros era un signo de que la joven se estaba alejando de lo permitido. Elise decidió usar su fuerza para escapar de las cadenas invisibles que la rodeaban. Se unió a un circo itinerante, donde por primera vez en su vida no fue juzgada, sino aplaudida. Rompió barreras al convertirse en una de las primeras mujeres forzudas de Europa, capaz de levantar pesos imposibles frente a multitudes. Pero lo que comenzó como un acto de liberación pronto se convirtió en una obsesión. Elise ya no se conformaba con ser admirada, quería ser temida. Y poco a poco, su espectáculo dejó de ser un símbolo de libertad y se transformó en un juego peligroso. Se dice que, en su ambición, retó a hombres a enfrentamientos físicos que terminaron en tragedia. Aquella mujer extraordinaria había cruzado un tabú, el de utilizar su fuerza no solo como espectáculo, sino como arma. Nadie en su pueblo volvió a pronunciar su nombre, pero las historias de su poder viajaron durante generaciones, envueltas en un aire oscuro y perturbador. Mientras tanto, en otro rincón del mundo, otra mujer desafió no solo las expectativas sociales, sino también la ley. Mariana, una joven de principios del siglo XX, se convirtió en una de las primeras pilotos clandestinas de América Latina. En una época en la que apenas se aceptaba que las mujeres condujeran un automóvil, ella tomó los cielos. Aprendió a pilotar en secreto, con un instructor que quedó fascinado con su tenacidad. Y pronto, Mariana descubrió que los cielos le ofrecían algo que la tierra nunca le dio: libertad absoluta. Pero esa libertad también la llevó demasiado lejos. Comenzó a realizar vuelos ilegales, transportando mensajes y objetos para grupos rebeldes que se enfrentaban a gobiernos autoritarios. En pocos años, su nombre estaba envuelto en rumores de espionaje, contrabando e incluso sabotaje. Algunos la veían como una heroína revolucionaria, otros como una traidora peligrosa. Mariana rompió la barrera del cielo, pero también cruzó el tabú de desafiar abiertamente al poder. Y aunque finalmente desapareció en un vuelo del que nunca regresó, su legado se convirtió en mito,
Algunos dicen que fue derribada por el ejército, otros que fingió su muerte para empezar una nueva vida en el anonimato. Lo cierto es que nadie volvió a verla, y su historia quedó marcada por ese aura inquietante que acompaña a quienes van demasiado lejos. Y es aquí donde quiero detenerme un momento para preguntarte: ¿crees que estas mujeres actuaban movidas por un deseo de libertad o por una obsesión que las devoraba desde dentro? Déjamelo en los comentarios, porque tu opinión le da vida a este canal, y juntos podemos reflexionar sobre lo que estas historias significan realmente. La tercera historia nos lleva a Japón, en la posguerra. Allí vivía Aiko, una mujer que perdió a su familia en los bombardeos y que juró nunca más ser vulnerable. En un país devastado, donde las mujeres eran relegadas a la reconstrucción silenciosa del hogar, Aiko eligió otro camino: las artes marciales. Se entrenó en secreto durante años, observando a los maestros desde las sombras, practicando cada movimiento en silencio hasta dominarlo. Con el tiempo, se convirtió en una luchadora temida, capaz de derrotar a cualquier adversario que osara subestimarla. Pero Aiko no se conformó con defenderse. Su trauma la había transformado en alguien implacable. Se dice que buscaba a criminales y soldados que habían abusado de mujeres durante la guerra y los enfrentaba directamente. Algunos relatos cuentan que desaparecieron hombres poderosos y crueles después de ser vistos por última vez en su compañía. Aiko se convirtió en una sombra, una justiciera que rompió las barreras de género, pero que también cruzó un tabú profundo, el de convertirse en juez y verdugo. Para muchos fue una heroína silenciosa, pero para otros, una mujer peligrosa que confundió justicia con venganza. Estas historias nos muestran que la fortaleza, en todas sus formas, puede ser admirable, pero también aterradora. Porque cuando una mujer extraordinaria decide no reconocer límites, el mundo a su alrededor cambia para siempre. Y ahora quiero hacer una pausa para invitarte nuevamente a suscribirte a El Maletín Misterioso. Aquí seguimos explorando relatos que la mayoría prefiere dejar en las sombras, pero que merecen ser escuchados. Dale like si estas historias te están sorprendiendo y compártelas con alguien que ame descubrir relatos que no aparecen en los libros de historia. La última historia de hoy nos traslada a un lugar más cercano en el tiempo, los años 90. En una gran ciudad europea, una mujer llamada Katarina se convirtió en la primera en liderar una red clandestina que mezclaba activismo con crimen organizado. Todo comenzó con un ideal noble: luchar contra la trata de personas. Katarina usaba su influencia para rescatar a víctimas y ayudarlas a escapar de sus captores. Pero con los años, el poder la fue transformando. Descubrió que podía manipular, intimidar y negociar con las mismas armas que los criminales que combatía. Y poco a poco, su misión se convirtió en un imperio de control. Katarina rompió la barrera del miedo y se ganó el respeto de aliados y enemigos. Pero también cruzó el tabú de convertirse en lo mismo que juró destruir. Cuando la policía finalmente logró detenerla, descubrieron que muchas de sus operaciones de rescate habían terminado en desapariciones jamás resueltas. Algunos creen que fue una estratega brillante atrapada en un juego demasiado peligroso. Otros la recuerdan como alguien que dejó que la oscuridad se apoderara de su propósito original. Cada una de estas mujeres nos deja una lección inquietante. La fuerza y la valentía son virtudes, pero cuando se empujan más allá de los límites, pueden volverse algo perturbador. Así terminamos este recorrido por mujeres extraordinarias que rompieron barreras y también tabúes. Historias que mezclan admiración y temor, y que nos recuerdan que los límites existen por una razón, aunque algunos corazones decidan ignorarlos. Y ahora dime tú, ¿cuál de estas historias te impresionó más? ¿La fuerza descomunal de Elise? ¿El vuelo rebelde de Mariana? ¿La justicia implacable de Aiko? ¿O el imperio oscuro de Katarina? Déjalo en los comentarios, porque tu participación hace crecer esta comunidad de buscadores de lo misterioso. No olvides suscribirte a El Maletín Misterioso,
dejar tu like y compartir este video con alguien que ame las historias que parecen salidas de una novela, pero que tienen raíces en la realidad. Porque al final, lo que encontramos en este maletín no son solo relatos, son advertencias, ecos del pasado que nos recuerdan hasta dónde puede llegar la condición humana.